¿Qué tal amigos de Punto y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más y mejores herramientas para analizar la realidad. Y he de insistir mucho en estos días, particularmente en estos días en los que se están aprobando leyes secundarias, leyes que regulan algunas de las reformas constitucionales que se llevaron a cabo en el transcurso del cierre del año pasado, algunas vinculadas directamente con asuntos de seguridad. Debo insistir en que es muy importante que ustedes que me escuchan o que me ven recurran a las fuentes directas, recurran, por ejemplo, a los dictámenes que se aprueban en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. No es sencillo, por supuesto, sé que para muchas personas el ejercicio puede ser complicado, pero si le piden ayuda a sus hijos o a sus nietos, seguramente saldrán adelante. Y les voy a decir por qué es importante. Porque se pueden ustedes meter a la página de internet, a la página oficial del Senado de la República o a la página oficial de la Cámara de Diputados y ahí van a encontrar ustedes los dictámenes aprobados con respecto a la reforma de todas estas leyes secundarias que son muy importantes. ¿Y por qué es importante que usted pueda hacer el esfuerzo si realmente le interesa, si tiene tiempo para hacerlo, si hay quien le ayude a encontrar estos documentos? Es muy importante porque notarán que la mayoría de los medios de comunicación convencionales, que durante décadas fueron privilegiados con los favores del Estado y de los grupos de poder dentro del poder político y dentro del poder económico, están empecinados en distorsionar muchos de los asuntos que se aprueban, presentándolos como si fueran decisiones que van en contra del interés de la mayoría de los ciudadanos, lo cual no es cierto. Y veremos un caso específico. Ustedes recordarán que cuando se aprobó la nueva ley de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, muchos periódicos pusieron el grito en el cielo porque dijeron que esta reforma a la ley de la Guardia Nacional abría la puerta para que militares en activo pudieran ser candidatos a cargos de elección popular. Bueno, el falso dilema de que sería riesgoso que los militares en activo pudieran ser candidatos a cargos de elección popular fue planteado por la oposición y por los medios de comunicación que hacen eco a la oposición al ser aprobada la nueva ley de la Guardia Nacional sin tomar en consideración dos elementos esenciales y muy básicos. Ninguna ley puede prohibir que los integrantes de las Fuerzas Armadas ejerzan su derecho ciudadano a aspirar a cargos de elección popular, a votar y a ser votados. Quienes integran las Fuerzas Armadas no son ciudadanos de segunda o de tercera, tienen los mismos derechos que tenemos cualquiera de nosotros y por lo tanto tienen derecho a participar, a ser votados y a votar. Claro, para ellos, por estar desempeñando una tarea muy específica, hay una serie de reglas que se deben de cumplir para que puedan ser candidatos o para que puedan ocupar cargos en la administración pública. Pero nada que ver con el falso dilema que plantea la oposición y algunos medios de comunicación en el sentido de que se militarizaría el gobierno si los integrantes de las Fuerzas Armadas en funciones pudieran ser candidatos. ¿Por qué? Porque fíjese usted que esa posibilidad de que sean candidatos, esa posibilidad debidamente regulada, ya existe con respecto a diputados federales, senadores y presidente de la República. Escuche usted, esa posibilidad ya está reglamentada y ya existe desde hace 108 años. Desde hace 108 años está reglamentada esa posibilidad y está vigente desde que fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917. Por lo tanto, ese falso dilema que la oposición y algunos medios plantean del riesgo de que militares en activo puedan ser candidatos a cargos de elección no existe y nunca ha existido, porque las reglas al respecto son muy, pero muy claras. Al convertirse la Guardia Nacional en un cuerpo que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, sus integrantes adquieren rango militar y por lo tanto tendrían que solicitar licencia al servicio activo en los términos que establecen las leyes para poder aspirar a cargos de elección popular,
lo cual no es novedoso ni implica riesgo alguno, porque quienes integran esa corporación y las Fuerzas Armadas en general son ciudadanos que gozan de todos sus derechos en plenitud. En la publicación original, escuche usted, en la publicación original de la Constitución Política de 1917, desde 1917, se establece lo siguiente. En el artículo 55 se dice que para ser diputado se requieren los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos, tener, en ese entonces, en 1917, se exigía una edad mínima de 25 años cumplidos el día de la elección. También ser originario del estado o territorio en el que se haga la elección. En la Constitución del 17 se habla de estados o territorio, porque le pondría a usted como ejemplo que en ese entonces, por ejemplo, Baja California Sur y Quintana Roo eran territorios, no eran estados todavía con ese reconocimiento jurídico. Por eso dice el artículo 55 de la Constitución de 1917 que para ser diputado se requiere ser originario del estado o territorio en el que se haga la elección, o vecino de él, con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha. Y aquí viene lo bueno. Y más adelante, en la fracción cuarta del artículo 55, se especifica que para ser candidato a diputado federal es obligado no estar en servicio activo en el Ejército Federal, ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes de ella. Es decir, para ser candidato, en la Constitución de 1917 ya se establecía que la persona que tuviera algún cargo en la milicia tendría que pedir licencia y separarse del cargo cuando menos 90 días antes de la elección, y no podría ser electo en el territorio o en el territorio donde estuviese desempeñado su labor como persona de las Fuerzas Armadas. Con respecto a quienes aspiraban a incorporarse al Senado de la República, la Constitución de 1917 ya establecía lo siguiente. Artículo 59. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será de 35 años cumplidos el día de la elección. Y ahí le va otro dato de la misma Constitución. Para los candidatos a la presidencia de la República, la Carta Magna promulgada el 5 de febrero de 1917 ya señalaba lo siguiente. Artículo número 82. Para ser presidente se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos e hijo de padres mexicanos por nacimiento. Esto se cambió años después, que fue lo que permitió que un tipo como Vicente Fox llegara a la presidencia. Pero en la Constitución del 17, de 1917, decía que para ser presidente era necesario ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos e hijo de padres mexicanos por nacimiento. Además, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Además, fíjese usted, en la fracción cuarta del mismo artículo 82 decía que para ser presidente, para ser candidato a la presidencia de la República, no debía de estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército o separarse 90 días antes del día de la elección del cargo en la milicia. Como usted ve, estos tres artículos que le acabo de mencionar definen con mucha claridad que desde la Constitución de 1917 estaba claro en qué condiciones los militares podían convertirse en candidatos a diputados federales, senadores de la República e incluso candidatos a la presidencia de la República. Y sé que no se ve muy clarito porque las letras son pequeñas, pero en la diapositiva número 5, ya le he dicho en otras ocasiones, si quiere ver con detalle algunas de las diapositivas que presentamos con documentos que son importantes, busque usted en la página de Sin embargo MX, métase a Sin embargo al aire, y en la parte inferior de la plataforma de Sin embargo al aire encontrará usted todos los videos de todos los programas de puntos y comas. Busca el que a usted le interese, le pone pausa en la diapositiva que corresponda
y ya ve usted con detalle lo que parezca importante, como en este caso, por ejemplo, vemos esta imagen del Diario Oficial de la Federación, órgano del Gobierno Provisional de la República Mexicana, tomo 5, cuarta época, México, lunes 5 de febrero de 1917. Y ahí viene lo que establece el artículo 55 con respecto a los que aspiran o aspiren a ser diputados federales y también lo que se relaciona con quienes aspiren a ser senadores de la República. Y el detalle importante es que se establece en la fracción cuarta que quien aspire a esas candidaturas no debe de estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la Policía o Gendarmería Rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes de ella. Y en la diapositiva número 6 también, si tiene curiosidad y quiere verificarlo directamente, puede ver en la diapositiva número 6 lo que establece el artículo 82 de esa Constitución promulgada el lunes 5 de febrero de 1917, cuando se publicó en el Diario Oficial, el órgano del Gobierno Provisional de la República Mexicana. Ahí verá usted lo que establece el artículo 82 para quienes aspiren a ser candidatos a presidente y presidente, por supuesto. Ahí dice claramente, no estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército 90 días antes del día de la elección. Es decir, estas disposiciones ya existen desde hace 108 años y hubo políticos de la oposición y medios de comunicación que quisieron espantar a la gente, como se decía antes, con el petate del muerto. Bueno, las disposiciones constitucionales para que los miembros activos de las Fuerzas Armadas deban pedir licencia para ser candidatos a cargos de elección popular no son muy diferentes en la vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ser diputado federal se requiere, dice la Constitución vigente, la actual, ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos y tener 18 años cumplidos el día de la elección. Recuerda usted que en la Constitución del 17, la edad mínima para ser diputado federal eran 25 años. Bueno, pues en este caso, la edad es de 18 años cumplidos el día de la elección y esa reforma de bajar la edad de los 25 a los 21 años, que fue lo primero que ocurrió, se hizo en la década de los años 70. Si no me equivoco, se hizo como en el año de 1978 por ahí. Bueno, tener 18 años cumplidos el día de la elección para aspirar a ser diputado federal, ser originario de la entidad federativa en la que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de la elección. Pero enseguida, la fracción cuarta de este mismo artículo, estamos hablando del artículo 55 constitucional, del actual, la fracción cuarta establece que para ser candidato a diputado federal y, por supuesto, ejercer el cargo, no se debe estar en servicio activo en el Ejército, Fuerza Aérea, Armada o Guardia Nacional, ni tener mando en la Policía o Gendarmería Rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes del día de los comicios. Tampoco puede ser candidato a diputado quien sea titular de algún organismo constitucionalmente autónomo, de algún organismo descentralizado o desconcentrado de la Administración Pública Federal, Secretaría o Subsecretaría de Estado, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección, es decir, igual que quienes estuvieran en las Fuerzas Armadas. De igual manera, no se puede ser candidato a diputado federal quien se desempeñe como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado o secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni consejero presidente o consejero electoral en los consejos generales, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, salvo, como en los artículos anteriores, salvo que se hubiese separado de su encargo de manera definitiva 3 años antes del día de la elección. Es decir, los magistrados de la Suprema Corte, los consejeros electorales o los magistrados electorales no pueden ser candidatos excepto que se hayan separado en forma definitiva de sus cargos
3 años antes de la elección. Los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno de la Ciudad de México no pueden ser candidatos a diputados federales en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. De igual forma, no pueden ser candidatos a diputados federales los ministros de culto religioso. No pueden ser candidatos a diputados los ministros de culto religioso. Le mencioné todos los requisitos que establece el artículo 55 constitucional con respecto a los requisitos que debe cumplir quien aspire a ser candidato a diputado federal, porque enseguida, en el artículo 58, se establece que para ser candidato a senador se tienen que cumplir los mismos requisitos que para ser diputado federal, excepto el de la edad, porque en este caso, para ser senador de la República, habría que tener por lo menos 25 años cumplidos el día de la elección. Como usted puede ver, los requisitos son los mismos y se parecen mucho, casi iguales a los requisitos que se pedían hace 108 años para aquellos que fueran integrantes de las Fuerzas Armadas. Y en esta reforma a estos artículos ya se incluye el mismo requisito de pedir licencia para aquellos que siendo miembros de la Guardia Nacional aspiren o sean invitados a ser candidatos a algún cargo. ¿Cuáles son actualmente los requisitos para ser candidato a la presidencia de la República? Bueno, lo vemos en la diapositiva número 11. En la diapositiva 11 vemos cuáles son esos requisitos que actualmente se exigen para ser presidente de la República. Para ser candidato a la presidencia de la República se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos. ¿Se acuerda que en la Constitución del 17 decía que tenía que ser hijo de padre y madre nacidos en México? No, aquí dice que con que sea hijo de padre o de madre mexicano, ya puede ser candidato presidencial, que fue el caso de Vicente Fox, y tener 35 años cumplidos el tiempo de la elección, el día de la elección, según lo establece el artículo 82 de la Constitución. Además, quien aspire a ser presidente de la República debe haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. Los secretarios o subsecretarios de Estado, así como el fiscal general de la República, solo podrían ser candidatos a la presidencia de la República si se hubiesen separado de sus cargos 6 meses antes del día de la elección. Igual exigencia de separarse 6 meses antes de sus cargos, igual exigencia se aplica para quienes pertenezcan al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Armada Marina de México y a la Guardia Nacional. Es decir, cualquier miembro activo de la Guardia Nacional, si quisiera ser candidato a la presidencia de la República, por lo menos tendría que haber renunciado 6 meses antes de que se lleven a cabo los comicios. Y desde luego, quien aspire a la candidatura presidencial no debe pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. Aquí es muy importante este asunto de los ministros de culto por dos razones muy específicas. Usted sabe que hay 2 jueces de distrito que pertenecen y están vinculadísimas a la Iglesia de la Luz del Mundo y sin embargo fueron candidatas, algo que la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas prohíbe. Bueno, también no olvide usted que hay una organización evangélica, bueno, no una organización, una especie de red de iglesias evangélicas que están impulsando la creación de un nuevo partido político y que incluso entre sus dirigentes hay un diputado activo del partido Morena. En la nueva ley de la Guardia Nacional se establecen los términos en los cuales el personal de esa corporación tendría que solicitar licencia para ser candidato a algún cargo de elección popular o en la administración pública. Está en la ley de la Guardia Nacional. Vamos a la diapositiva 13. Las licencias para el personal en activo de la Guardia Nacional serán ordinarias, ilimitadas, especial y por edad. Esto dice el artículo 44 del ordenamiento legal de la Guardia Nacional. Pues bien, la licencia especial
es la que se concede o en la que se coloca al personal militar con formación policial, integrante de la Guardia Nacional, cuando pretenda participar como candidato a un cargo de elección popular o cuando la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, es decir, la Presidenta de la República, lo nombre para el desempeño de una actividad ajena a la Guardia Nacional. También se concede licencia especial al personal de la Guardia Nacional cuando sea designado para desempeñar actividades o empleos civiles en dependencias del Ejecutivo Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, en organismos descentralizados o empresas de participación estatal y otras dependencias públicas, siempre que esas actividades o empleos requieran separarse temporalmente de sus funciones de seguridad pública para estar en aptitud legal de desempeñarlos. Es decir, ningún miembro activo de la Guardia Nacional podría desempeñar algún otro trabajo o postularse o ser postulado candidato a algún cargo de elección popular si antes no pide licencia a su cargo en los términos en los que está establecidos en la ley. La ley establece en algunos casos que tendrían que separarse por lo menos 90 días antes del día de la elección y hay casos en los que se piden hasta 6 meses. Es decir, es imposible que un miembro activo de la Guardia Nacional o de cualquier corporación de las Fuerzas Armadas pueda ser candidato siendo un militar en activo. No se puede. Todos tienen que pedir licencia. En todos estos casos, las licencias serán concedidas cuando se justifiquen, pero sin goce de sueldo. La reincorporación al servicio policial del personal de la Guardia Nacional se llevaría a cabo una vez que concluyera su cargo de elección popular o el cargo para el cual fuera designado por el titular del Poder Ejecutivo, en este caso por la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero hay también en la nueva ley de la Guardia Nacional un catálogo de delitos a los que podrían cometer los guardias y por los cuales tendrían que ser sancionados. ¿Cuáles son esos delitos en forma genérica? ¿Cuáles son los delitos especiales atribuidos a la Guardia Nacional? Bueno, la persona integrante de la Guardia Nacional, esto lo vemos en la diapositiva 17, la persona integrante de la Guardia Nacional que haga uso, proporcione o permita el empleo de armas, identificaciones, uniformes, insignias, vehículos o cualquier otro bien de la institución para la comisión de un delito, será sancionada con prisión de 6 a 10 años de cárcel. Esto lo señala el artículo 396 bis de la Ley de la Guardia Nacional. Quien utilice su pertenencia o el servicio en la Guardia Nacional para solicitar o recibir sin derecho para sí o para otro dinero o dádiva o acepte una promesa de algún beneficio, se le impondrá sanción de 4 a 8 años de cárcel, destitución de su empleo e inhabilitación para los cargos públicos, explica a su vez el artículo 396 ter de la Ley de la Guardia Nacional. Y finalmente, en la diapositiva número 18, vemos qué otros delitos especiales se sancionan en la Guardia Nacional. De igual forma, quien con motivo de sus funciones en la Guardia Nacional y haciendo uso de su uniforme, insignias, cargo o cualquier elemento que lo identifique como integrante de esa institución, realice malos tratos u ofensas contra alguna persona, se le impondrá la sanción de 6 meses de prisión, advierte el artículo 396 cuater. Es decir, con una faltita así que parece insignificante como maltrato u ofensas a las personas, a los integrantes de la Guardia Nacional, los pueden encerrar hasta 6 meses de castigo para que se porten bien y aprendan. Bueno, pero también el personal integrante de la Guardia Nacional que causara baja de la institución y no hiciera la entrega o devolución de todo el vestuario, armamento, municiones, equipo y demás bienes que le fueron proporcionados para el desempeño de sus funciones, a esa persona
se le sancionaría por el delito de abuso de confianza, como establece el artículo 396 de la Ley de la Guardia Nacional. ¿Cuáles son esas sanciones? Bueno, punto 1, prisión hasta de 1 año cuando el monto del abuso no exceda de 200 unidades de medida y actualización. La unidad de medida y actualización en 2025 equivale a 113 pesos con 14 centavos. Por lo tanto, 200 UMAS equivalen a 22,628 pesos. Es decir, el elemento de la Guardia Nacional que se dé de baja y no entregue el equipo que le fue proporcionado, podría ser encerrado hasta 1 año y tendría que pagar una multa de 22,628 pesos. ¿Qué otras sanciones? Bueno, punto número 2, si el abuso de confianza excede de 200 UMAS, pero no de 2,000 unidades de medida y actualización, la prisión sería de 1 a 3 años. Pero en el punto 3, si el monto del abuso de confianza es mayor a 2,000 unidades de medida y actualización, la prisión sería de 3 a 6 años. La unidad de medida de actualización, como le decíamos a usted, equivale en 2025 a 113.14 pesos. Por lo tanto, un quebranto que causara algún elemento de la Guardia Nacional que no devolviera el equipo y el equipamiento que se le entregara, si el quebranto fuera de 22,628 pesos, tendría una penalidad razonablemente leve, pero si el quebranto a la Guardia Nacional fuera de equivalente a más de 2,000 UMAS, que representan 226,280 pesos, pues entonces sí se le aplicaría una prisión de 3 a 6 años. Como usted ve, en el caso de la milicia, las sanciones suelen ser muy enérgicas. Además, el elemento de la Guardia Nacional que simule el robo o extravío de armamento o municiones que tenga de cargo o bajo su resguardo será sancionado con penas de 1 a 7 años de prisión, según las agravantes que tenga el caso. Recapitulando sobre este punto, las operaciones de la Guardia Nacional como una entidad vinculada a la Secretaría de la Defensa Nacional se regirán por lo que disponen la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, la Ley de Educación Militar del Ejército en lo que corresponde a su capacitación, la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y la Fuerza Aérea con respecto a la estructura jerárquica, la Ley de Disciplina del Ejército para sancionar faltas o delitos, y también por el Código de Justicia Militar y el Código de Procedimientos Militares. Y ese es son en síntesis los puntos relevantes de la reforma, de la nueva ley de la Guardia Nacional, en lo que corresponde a esa falsa idea y falso dilema de que integrantes en activo de la Guardia Nacional podrían ser candidatos a cargos de elección popular. No, desde hace 108 años, desde la Constitución de 1917, ya está regulado y sigue regulado en qué condiciones los miembros activos de las Fuerzas Armadas tendrían que pedir licencia si aspiraran a un cargo de elección popular o aspiraran a un cargo en la administración pública en cualquiera de sus niveles. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.